sesión de Q&A o en el chat. Hoy sí, bienvenidos sean todos al evento Recuperando las Libertades Civiles Post-Pandemia, bajo el marco de las 5 propuestas para la innovación. Vamos a dar inicio. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Berta Pantoja, quien es la presidenta de la Red Liberal de América Latina. Y seguido tenemos a la licenciada Elizabeth Meikler, quien es la directora de proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Y al señor Sigrid Herzog, quien es director regional de proyectos en América Latina. Licenciada Pantoja, tiene la palabra. Muchas gracias, Fanny. Bueno, bienvenidos a todos. Este es un evento muy importante para nosotros. Los liberales no tenemos duda de que fuera de tiempos de guerra, nunca antes en la historia occidental moderna hayamos visto algo como ahora. Los bloqueos por parte de los estados democráticos con sus restricciones draconianas a las libertades civiles y a la empresa privada han provocado una crisis cuya magnitud aún no conocemos. La crisis sanitaria le dio la oportunidad a muchos gobiernos de tomar medidas que representan un retroceso en las libertades individuales. Pero este evento no es para quejarnos de la situación que estamos viviendo y que hemos vivido, es para salir adelante, para compartir ideas que nos permitan recuperar nuestras libertades. Yo ya los anunció Fanny, pero saludo y agradezco mucho la ayuda de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, especialmente a Elizabeth Meikler y a Sigrid Herzog. A Konstantin Kuhle, diputado del Parlamento alemán, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir tus ideas con nosotros. A Alejandro Bongiovanni de la Fundación Libertad de Argentina, miembro de la mesa directiva de Relial, a Leticia Calderón de la Red Integra de México, a Carlos Gueder de CEDICE Venezuela y Elena Toledo de la Fundación Eleutera de Honduras. Les agradezco su participación en el debate que tendremos en unos minutos más. Y por supuesto a Silvia Mercado y a Brenda Rodríguez, que hacen posible este evento. Mi mayor reconocimiento a su trabajo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Berta. Elizabeth. Muy buenos días a todos, bienvenidos en nombre de la Alianza para Centroamérica. Igualmente quisiera agradecer, por supuesto, la presencia del diputado Kuhle, de nuestros panelistas Leticia Calderón, Alejandro Bongiovanni y Carlos Göder, por estar hoy con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación a esta conferencia donde hablaremos precisamente de recuperar esas libertades civiles tan importantes para cada individuo. Y esto después de tiempos difíciles que hemos pasado todos. Agradecer a Relial por esta cooperación en el diseño de estas 5 propuestas para la innovación. En lo sucesivo hablaremos todavía en otras conferencias de otros temas relevantes también relacionados precisamente a la recuperación de las sociedades después de la pandemia. Y sin más, pues espero que este evento sea de gran interés para todo el público que amablemente nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Le pasamos la palabra al señor Herzog. Muchas gracias, Fanny. En el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, les doy un cordial bienvenido también y agradezco a nuestros contrapartes Relial y Alianza para Centroamérica para esta oportunidad. Hoy es mi gran honor y gusto de introducir uno de nuestros líderes liberales más destacados de Alemania, el diputado Konstantin Kuhle. Konstantin es un abogado y es un miembro del Partido Libre Demócrata de Alemania, FDP. De 2014 a 2018 fue el líder, el jefe de la Organización de Jóvenes Liberales. Es el movimiento que da nuevos impulsos y ideas al partido. Y desde 2015 es un miembro también de la Junta Directiva Federal de nuestro partido. En 2017 fue electo diputado del Parlamento Federal Alemán y en el Parlamento él es portavoz del Grupo Parlamentario Liberal para Asuntos de Política Interior y es un miembro de las comisiones parlamentarias de Política Interior y de Asuntos de la Unión Europea. Konstantin también habla perfectamente español porque vivió en Ecuador por un año y entonces estamos muy felices que tenemos en él un
amigo de nuestra región, alguien que conozca a América Latina y que puede compartir sus experiencias y sus ideas para salir de esta crisis en donde vivimos. Es una crisis mundial, entonces es también importante que pensamos juntos sobre soluciones. Konstantin, muchas gracias para tomar el tiempo durante la campaña electoral y estamos muy agradecidos que tomaste el tiempo y te doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Ziggy. Muchísimas gracias a todas y a todos, a señora Pantoja, a todo el mundo que nos está escuchando, que nos está viendo en todo el mundo latino. Para mí realmente es un honor y un placer compartir nuevamente algunos minutos con ustedes y hablar sobre una situación que todavía es muy difícil en América Latina, en Europa y en todo el mundo. Como saben, me gusta también viajar a América Latina, pero el hecho de que esta conferencia esté en el mundo digital nos da una impresión de que todavía estamos en una pandemia y que esta pandemia todavía no se acaba. Y si nosotros como liberales hablamos sobre la recuperación de libertades civiles post pandemia, yo ahora voy a compartir algunas observaciones, tesis, algunas opiniones con ustedes. Tenemos que tomar en cuenta dos cosas primero, y quiero mencionar esas dos cosas, esos dos aspectos antes de empezar. Primero, esta pandemia no se ha acabado y el coronavirus, el COVID-19, sigue siendo peligroso y aún para los países en los cuales ya hay algún éxito de vacunas, como por ejemplo en los países de la Unión Europea, como por ejemplo en Alemania, pero aún más en los países de América Latina, en donde en algunos países todavía no se ve tanto éxito con respecto a las vacunas. Y cuando nosotros como liberales, sea en Alemania, sea en Europa, sea en los países de América Latina, hablamos de derechos civiles, hablamos de la democracia en los tiempos de pandemia. Esto no quiere decir que no entendamos el peligro de la pandemia, sino esto quiere decir que nosotros defendemos nuestras ideas y nuestros valores también en una época de crisis. Nosotros nos quedamos con la misma. No soy yo, ¿verdad? No. Perdón. Creo que estamos teniendo dificultades técnicas y de conexión con el diputado Kule. Que vamos a dar unos segunditos para ver si restablece la conexión. Lo siento mucho. Ya lo escuchamos. Ahora funcionó. Ahora funcionó. Ahora, ¿fue mi culpa o le pasó a todo el mundo? Creo que fue un problema de conexión. ¿Mi mala conexión? Creo que sí. Puede ser. No puede Para ser. que no nos quejemos Porque del Internet de la América Latina. No, pues lo que pasa es que en muchas partes de Alemania tenemos muy mala conexión, sobre todo en la región en donde vivo yo, que es una región bastante rural, es una región con muchos pueblitos y me parece que tengo mala conexión yo acá. Entonces yo acabo de mencionar que nosotros como liberales, de derechos y tiempos de pandemia,
valores, crisis. Todavía está muy mala conexión, ¿no es cierto? Sí, diputados. Sí, pedimos disculpas nuevamente del diputado Cure, pues como ya explicó, está teniendo un poco de... Vuelva, puede apagar la cámara y entonces escuchamos. Exacto. Sí. Esperaremos un momento para que el diputado Cule se vuelva a reconectar. Pedimos disculpas nuevamente. Hola, ya estoy de nuevo y ahora lo voy a intentar sin wifi. A lo mejor, o sea, tal vez funciona así. Lo siento Gracias. mucho. Gracias, diputado. Y No, una no, lo siento sugerencia, mucho. No. si sigue fallando el internet, podría tal vez apagar la cámara si sigue surgiendo ese problema y tal vez puede hacer eso. Intentémoslo otra vez de esta manera porque ahora ya no estoy conectado por wifi, sino por la conexión de mi propia compu. Okay. Bueno, empecemos de nuevo, queridos amigos. Es un placer estar con ustedes y antes de entrar a las 4 propuestas, las 4 tesis que quería compartir con ustedes con respecto a la recuperación de las libertades civiles post pandemia, yo quería mencionar 2 cosas, 2 aspectos. Primero, la pandemia aún no se ha acabado. Todavía estamos en una época muy difícil. Estamos en una época en la cual no sabemos cómo se va a desarrollar esta enfermedad, este virus. Vemos varias mutaciones en los países afectados y por lo tanto siempre hay el peligro de que la gente piense que los liberales no veamos este peligro del virus porque estamos hablando de libertades civiles todo el tiempo. Pero esto no es cierto. Esto solamente quiere decir que nosotros defendemos nuestros valores también en una época de crisis, porque si nosotros solo tenemos valores que podemos utilizar en una época en donde no hay crisis, estos no son verdaderos valores, estos no son verdaderos principios. Entonces, lo que nos toca hacer es tomar en serio esta pandemia, tomar en serio este virus, pero sin embargo, hablar sobre los derechos civiles y realmente es una muy buena idea de Relial y de la Fundación hacerlo hoy en esta conferencia. Segundo, hemos visto en muchos países afectados en todo el mundo que ha habido una restricción de varios principios democráticos y principios del Estado de Derecho, empezando por los derechos civiles, por los derechos de los parlamentos y por los derechos de los estados que tenemos en los estados federales como México o como Alemania. Ha habido desarrollos muy parecidos en los países afectados. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay una gran diferencia entre estados con un gobierno democrático y estados que están realmente gobernados de manera autocrática. Acá en Alemania, en esta semana, estamos hablando sobre la restricción de derechos civiles que se encuentra en la mascarilla que nosotros tenemos que tomar. Acá está mi mascarilla y la tenemos que ponernos cuando salimos de afuera o cuando estamos en una sala. Nosotros tenemos que estar con mascarilla. Esto me parece una restricción de mis derechos civiles más o menos liviana. Y si comparo esta restricción de derechos civiles con las restricciones que son aplicadas en países autoritarios, como Nicaragua, por ejemplo, en donde la pandemia está utilizada para todavía extender las restricciones hacia la oposición, hacia las medios de comunicación, hacia la justicia, hacia el Estado de Derecho. Esto me parece
un poco diferente. Sin embargo, vemos desarrollos parecidos en países democráticos y países autoritarios, y esto es que se utiliza esta pandemia para cambiar leyes, para cambiar la interacción de las instituciones, y yo las voy a compartir con ustedes unas cuatro observaciones cómo podemos reaccionar nosotros como liberales afectados por este desarrollo. Sin embargo, hay una diferencia en donde nos encontramos. Primero, yo propongo que no nos acostumbremos a las restricciones de los derechos civiles. Nosotros vemos que mucha gente se ha ya acostumbrado a un estado en el cual son limitados, son restringidos los derechos civiles. Y claro que en un tiempo de la pandemia, un tiempo que tenemos con un virus muy peligroso, se necesitan medidas muy estrictas. El Estado tiene que ser rápido, el Estado tiene que ser pragmático, el Estado tiene que organizar una campaña de vacunas, tiene que organizar nuevos desafíos que no ha habido antes, y en todo este respeto se necesita restricciones de los derechos civiles. Sin embargo, podemos observar que al inicio de la campaña muchas de estas restricciones fueron limitadas, como por ejemplo temporalmente a 2 meses, 3 meses, medio año, y ahora podemos observar que se aplican estas restricciones sin límite. Y lo primero que yo quería proponer es que los liberales, en donde nos encontramos, proponemos límites para las restricciones de los derechos civiles. Un Estado siempre se tiene que cuestionar a sí mismo. Esto es un principio fundamental, un principio básico del liberalismo, y esto se aplica aún más, y esto me parece aún más importante en la época de un virus, que haya una manera de cuestionar lo que el Estado esté haciendo, y esto lo necesitamos hacer con límites temporales aplicándose hacia las restricciones de derechos civiles. O sea que se acaban después de 2 meses, se acaban después de 3 meses estas medidas si el Parlamento no decide introducirlas nuevamente. Y me parece también un desarrollo muy peligroso que en el debate público que tenemos en casi todos los países afectados, después de más de 1 año de pandemia, son los que quieren acabar con las medidas de restricción que se tienen que justificar, y no son los que quieren aplicar nuevas medidas de restricción de derechos civiles. Y esto está poniendo al revés los papeles del Estado y del ciudadano, porque el Estado se tiene que justificar ante del ciudadano si quiere aplicar nuevas restricciones. Y si vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho, no es el ciudadano, no son los movimientos políticos, no es el Parlamento que se tiene que justificar si ya no quieren tener restricciones de los derechos civiles. O sea que ahí estamos un poco al revés después de 1 año o más de 1 año, y me parece que los liberales tenemos que estar claros con respecto a límites temporales de estas medidas y con respecto a la justificación de restricciones de derechos civiles. Segunda tesis, segunda propuesta que les quería mencionar es que nosotros no nos acostumbremos al desempoderamiento de los parlamentos. Hemos visto casi en todos los países afectados un movimiento desde los parlamentos hacia el poder ejecutivo. Está claro que el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen deberes, tienen funciones diferentes en los países afectados y en los países de los cuales hablamos. Por ejemplo, si observamos el sistema político de Alemania y hacemos una comparación con el sistema político de Francia, ya si no estamos en una crisis, es
sistema totalmente diferente y una separación de poderes totalmente diferente. O sea que los países son diferentes, los sistemas políticos y democráticos son diferentes, esto es cierto. Sin embargo, casi en todos los países ha habido más poder para el poder ejecutivo y menos poder para el poder legislativo. Y esto ha traído muchísimos problemas para la legitimación de las medidas contra el coronavirus, porque no son los ministros, no son los empleados del Estado que trabajan en los ministerios que viajan por el país y hablan con la gente, son los diputados que lo hacen. Son los diputados que hablamos con la gente, son los diputados los que realmente sentimos lo que significan las medidas. Son los diputados que sentimos que significa prometer a la gente que se les va a dar una manera de recuperarse económicamente y después ya no lo hay. Entonces, ha habido muchas decepciones, ha habido muchos problemas en el campo del intercambio entre los diputados y el electorado, porque nosotros escuchamos, pero ya no tenemos el poder, porque lo hemos dado en muchos respetos hacia el poder ejecutivo. Entonces, tenemos que estar muy claros que los estados de emergencia de salud que existen casi en todos los países afectados se tienen que acabar si ya no hay tantos casos del COVID-19. Nosotros lo hemos visto en Alemania en el verano pasado. Tuvimos muy altos números en la primavera, en los meses de marzo, abril, mayo del 2020. Pero en los meses de junio, julio, agosto, vimos el mismo desarrollo que vemos ahora en Alemania, que los números están disminuyendo. Hay menos casos del COVID-19, hay más calor, la gente está afuera, la gente pasa tiempo en el sol, hay buen tiempo, entonces ya no hay tantas contagiones dentro de una casa, en una sala, en un cuarto, y la gente se va afuera. En estos tiempos hay menos casos, y si hay menos casos, ya no hay justificación para tener un estado de emergencia de salud. Y cuando nosotros lo proponemos, siempre nos dicen lo mismo los del gobierno del año pasado y en este año también, y siempre nos dicen, bueno, tal vez ya no esté justificado el estado de emergencia de salud, pero está bien útil si los números empiezan a crecer nuevamente. Y nosotros como liberales, en este caso, tenemos que responder, puede ser que sea útil, pero si necesitamos el estado de emergencia de salud, vamos a reunirnos como parlamento y lo vamos a aplicar nuevamente. Pero simplemente mantener un estado de emergencia porque parece útil al poder ejecutivo, esto es algo muy peligroso para la relación entre el ciudadano y el Estado, y para la relación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Entonces, mi propuesta sería que nosotros acabamos con el estado de emergencia de salud en los países que lo tienen, si hay más números del COVID-19, lo introducimos nuevamente. Les cuento que el Parlamento alemán no ha perdido ni un solo día de sesión durante la pandemia. Entonces, los que dicen que el Parlamento no lo puede, que el Parlamento habla mucho y necesita mucho tiempo y el Poder Ejecutivo está más rápido, esto no es cierto. Nosotros no hemos perdido ni un solo día y podemos empezar a trabajar desde el primer día si nos dan esta oportunidad. Les cuento también que en Alemania tampoco todo está perfecto, y hemos visto que dentro del partido que nos gobierna, el Partido Conservador, ha habido casos de corrupción. Gente que está en el Parlamento y al mismo tiempo ganando mucho dinero, ganando mucha plata con la compra y venta de mascarillas. Por supuesto, sabiendo cuáles son los criterios si el Estado compra mascarillas. O sea que ha habido casos muy graves de corrupción dentro del Parlamento, y me parece aún más peligroso
para la situación de la democracia en una pandemia, cuando el Estado pone límites muy estrictos hacia la vida privada de los ciudadanos y al mismo tiempo cometen errores muy, muy graves representantes del Estado. Y en una época como tal, el Parlamento tiene que hablar sobre estos errores, se tiene que limpiar a sí mismo, tiene que introducir una investigación a lo que ha pasado, y esto tiene que ser algo que lo hacemos frente al público para que la gente vea que el Parlamento mismo hable sobre estos problemas y que esto no solamente sea asunto del Poder Ejecutivo, esto tiene que ser un asunto del Poder legislativo, de nosotros como diputados, para combatir también estos casos de corrupción que se han visto durante la pandemia. Mi tercera idea, propuesta, sería que no nos olvidemos de debatir y de discutir, porque hemos visto en muchos casos que cuando los ciudadanos esperan, y tienen razón, que el Estado sea rápido, sea pragmático, bueno, así, en un tiempo de pandemia, a veces parece que los que quieren debatir y discutir y siempre están buscando la controversia, molestan con respecto a la lucha contra la pandemia. Y esto me parece algo muy peligroso en una democracia, porque en una democracia un debate, una controversia, una discusión no molesta, sino es el sentido de la institución, es el sentido de la democracia. Nosotros tuvimos algunas proposiciones de científicos durante la crisis que dijeron, bueno, a lo mejor no hablemos del coronavirus durante la campaña electoral del 2029. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo no vamos a hablar en la campaña electoral del problema más importante que hay en el país? Porque todo el mundo está hablando sobre cómo el Estado genera la respuesta del Estado hacia el virus. Y claro que los que gobiernan, claro que el Poder Ejecutivo no quiere que hablamos sobre la gerencia del coronavirus. Está claro, si yo fuera ministro, yo también diría, bueno, miren, esta es una situación muy difícil, pero no hagan esto una cuestión política, yo me voy a encargar y después todo va a salir bien. Claro que lo hacen como ministros, claro que el gobierno lo hace, pero esto no es la función de un parlamento, esto no es la función de un movimiento liberal, de un partido liberal. Una función de un partido liberal es mantener la discusión hasta en un tiempo de pandemia. Y nosotros nos tenemos que imaginar qué significaría este argumento para los demás problemas que discutimos o que no discutimos, o que tenemos. En Alemania, me parece que el tema segundo más importante durante la campaña y durante la campaña que tenemos en los meses que vienen es el cambio climático y la lucha contra el cambio climático. Y de ahí tenemos ideas y propuestas muy diferentes. Tenemos los conservadores que aún no han entendido que existe el cambio climático. Tenemos los verdes que quieren aún introducir beneficios para la vida en las grandes ciudades, pero se están olvidando completamente del campo, se están olvidando de la gente que realmente trabaja con sus manos y que necesita su propio carro. O sea, hay muchas cosas que tenemos que debatir sobre la respuesta política estatal hacia el cambio climático. Y si decimos, el cambio climático también es un tema muy importante, a lo mejor no hablemos de tal cosa durante la campaña, en algún momento ya no vamos a hablar de nada durante la campaña, porque todos los temas son importantes. Y entonces yo creo que los partidos políticos, los liberales, no nos debemos entrar a las discusiones, a los debates y realmente ser
los que entran a los debates con nuevos argumentos y con ideas que formen parte de una discusión, ¿no? Bueno, y el cuarto y último tema sería también el tema económico, la vida económica, porque nosotros, y esto ya lo habíamos discutido en otro evento digital que creo que tuve con algunos amigos de Latinoamérica, vemos que sobre todo en el ámbito de la izquierda política, esta crisis es utilizada como una excusa para combatir contra la economía de mercado, porque se encuentran artículos en los cuales se dice que el crecimiento es el culpable de la pandemia, que la globalización sería el culpable de la pandemia. Pero me parecen argumentos muy peligrosos y me parecen argumentos muy autoritarios, porque nosotros vemos que fronteras cerradas, que un comercio limitado en el mundo realmente limita los derechos civiles de la gente, y que todos los estados que están gastando muchísimo dinero están aumentando su propia deuda, que tiene que ser pagada por las generaciones que vienen. Entonces, lo que necesitamos después de la crisis no me parece ser menos crecimiento y menos economía de mercado, sino que me parece que necesitamos más crecimiento, más intercambio, más comercio internacional, más globalización, menos límites para el intercambio internacional. Para nosotros los liberales siempre juega un papel importante la conexión entre la libertad económica y la libertad personal. Y por lo tanto, si nosotros como liberales hablamos de la recuperación de las libertades civiles post pandemia, no nos olvidemos también de la libertad económica. Necesitamos la libertad individual, personal, los derechos de los ciudadanos, de los parlamentos, de los estados. Necesitamos defender el federalismo, la democracia y el Estado de Derecho, pero también se necesita el ámbito económico, y por lo tanto son tiempos difíciles, son tiempos complicados para liberales, pero definitivamente son tiempos que nos necesitan a nosotros como liberales, y yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Lo siento que haya tenido algunos problemas con mi conexión. Es una razón por la cual vale la pena votar el Partido Liberal en las elecciones que vienen. El 26 de septiembre serán las elecciones en Alemania. Entonces tenemos menos que 100 días hasta las elecciones y estamos en pleno campaña. Estamos muy motivados, tenemos buenas encuestas, queremos gobernar, cambiar el país, modernizar el país, y espero que cuando ustedes visiten a Alemania la próxima vez, ya tenemos un grupo parlamentario más grande, liberal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Kuhle, por su ponencia. Ahorita vamos a una parte de preguntas y respuestas. Tendremos 10 minutos y voy a iniciar con una pregunta al señor Herzog. ¿Qué medidas tenemos que tomar ahora antes de que olvidemos esta lección? Perdón, eso yo entendí que fue una pregunta para Ziggy Herzog, pero es una pregunta de Ziggy, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, sí. perfecto. Si quiere le repito otra vez la pregunta. Sí, por favor. Sí, sí por favor. Sí. ¿Qué medidas tenemos que tomar ahora antes de que olvidemos esta lección? Bueno, yo pienso que en esta crisis mucha gente realmente ha mostrado su mejor lado, ¿no? Sobre todo los empleados del sistema de salud. Los empresarios que se han inventado
vacunas, los profesores que llamaron a las casas de los niños para preguntar si están bien, si les llegan los deberes. Muchísima gente ha mostrado que pueden hacer y que pueden aguantar una crisis como tal. Y justo en esta época, el Estado, la administración, no se ha mostrado de su mejor lado, sino que el dinero que se había prometido a los empresarios no ha llegado. Hasta hoy hay empresarios acá en Alemania que les habían prometido una ayuda que no les ha llegado o que no ha sido posible aplicar por tal. Al mismo tiempo, tenemos una situación que las escuelas no están digitalizadas de una manera moderna. Está muy difícil para los profesores tener una conexión, mantener la conexión, sobre todo con los niños pequeños, pero también para la gente que tiene 17, 18, 19 años. O sea, esos son los mejores años de la vida. Uno sale de su casa, se busca un apartamento en una nueva ciudad, empieza a estudiar, conoce nuevos amigos y han perdido todo esto y ni siquiera el Estado ha logrado darles una oportunidad elaborada de educación digital. O sea, ahí tenemos que ser mejores. El Estado mismo, el hecho de que ni siquiera se puede mandar un mail a una oficina del gobierno porque todavía está todo en papel. Todo esto contribuye a una situación en donde la gente ha trabajado muchísimo en los últimos meses para aguantar esta situación y al mismo tiempo el Estado no se ha mostrado de su mejor lado. Y por esto tenemos que reformar el sistema de administración. Necesitamos más medidas digitales en las oficinas del gobierno. Necesitamos una política de educación que realmente llega a los alumnos y que ayuda a las escuelas a mantener una infraestructura digital que merece esta palabra digital. Y necesitamos un esfuerzo económico para que las empresas puedan crecer después de la pandemia. Me parece que esto será un gran tema durante la campaña electoral en Alemania, porque hay partidos que todavía quieren aumentar los impuestos y las contribuciones hacia el seguro social después de la crisis. O sea que los que ya han pagado mucho durante los últimos meses todavía deben pagar más, y esto me parece una muy mala idea. Entonces, economía, digitalización, educación, esos son los temas que para nosotros como liberales jugarán un gran papel durante la pandemia. Me parece, o sea, eso es lo que nosotros en Alemania vamos a hacer como temas. Me imagino que hay temas parecidos en todos los países de América Latina. Me imagino que los derechos civiles han de jugar un papel muchísimo más importante y urgente en muchos países de América Latina. Y me imagino y me parece muy importante de que regiones diferentes como América Latina y Alemania, Europa, después de la crisis, empiecen muy rápido con las negociaciones sobre el libre comercio, por ejemplo, porque de ahí hay mucho espacio para crecer todavía, y esto me parece algo que debemos hacer después de la crisis. Muchas gracias. Vamos a otra pregunta que también tiene relación con la anterior. ¿Cuáles son los siguientes pasos en Alemania en términos de poner fin al estado de excepción y recuperar la actividad del Parlamento? Bueno, es una pregunta muy complicada porque la respuesta estatal hacia el virus en Alemania está manejada, digamos, por los estados. El principio más importante de la política alemán, del derecho constitucional alemán, es el federalismo.
Si no quieren los estados miembros de Alemania que la federación, que el Estado federal haga una cosa, no la puede hacer. Entonces, hemos visto durante el último año muchos pasos y muchos tratos de mejorar la comunicación entre los estados y la comunicación entre el poder federal y los estados. Y después de más de un año, decidimos introducir una llamada, un llamado freno de emergencia. Eso se puede decir en español, no estoy seguro. Que era una ley con la cual se limitaban los derechos de los estados y se aumentaban los derechos del Estado federal. Y ahora todo el mundo piensa que esta ley es la que contribuyó a menos casos de coronavirus, lo cual no es cierto, porque en países diferentes que no han tomado tal medida también se han bajado los casos. Entonces me parece muy importante volver a los debates en el Bundestag, volver a los debates en el Parlamento, volver a los parlamentos en los 16 estados, porque cada estado tiene su propio parlamento y ellos también tienen que jugar su papel. Y espero que después de una elección haya una nueva coalición a nivel federal que encuentre un sentido y que tenga un sentido por el autoestima del Parlamento. Y eso realmente es lo que yo creo que sea importante. El autoestima del Parlamento, de los diputados, esto tiene que jugar un papel importante después de la crisis. Y si tenemos más de esta autoestima, vamos a tener más poderes como Parlamento, más poderes como sociedad civil, como movimientos políticos y menos para el Estado y el Poder Ejecutivo. Y ahora andando un poco más sobre el tema de la sociedad civil, ¿usted cree que la sociedad civil en Alemania ha sido responsable u obediente con las restricciones más severas? Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad civil, los ciudadanos en general han sido y se han compartido de una manera muy, muy adecuada durante la pandemia. Está claro que ha habido eventos en donde ha habido, bueno, actuaron en contra de las reglas de corona, pero esto en muchos casos fueron eventos limitados que solo los hemos visto un par de veces, pero no es algo que se ha visto en todo el país. Y yo quiero especialmente hablar de los jóvenes, de la generación joven, que realmente han perdido muchos aspectos del mejor parte de su vida. Y en esta época, cuando ahora hay más calor, hay menos casos de corona, pasan tiempo afuera. Y a mí no me gusta mucho que en Alemania haya mucha gente que dice, miren, estos jóvenes ahora están culpables de que tenemos más casos. Realmente se han quedado adentro por más de un año y ahora se merecen un poco de libertad. Y nosotros como liberales siempre tenemos que tomar en cuenta que el Estado nunca puede gobernar la sociedad y los individuos a 100%. Siempre va a haber algunas partes de la sociedad en donde hay más libertades de que el Estado quiera, pero así es el ser humano. Entonces, un poco más de tolerancia es lo que es importante para nosotros como liberales, sobre todo en una época como ahora, cuando están disminuyendo los casos. Claro que si tenemos muchísimos casos de corona, hay que ser responsables. Nosotros lo hemos hecho como partidos políticos también. Los partidos políticos también forman parte de la sociedad civil, ¿no?
Y cuando había muchísimos casos, nosotros no hicimos nuestros congresos, nosotros no nos reunimos porque también somos como un role model para la sociedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos también nuestra responsabilidad, pero cuando no hay tantos casos, yo creo que hay que tener un poco de tolerancia. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, es a respecto del rol de China en la pandemia y sus proyecciones referido a sus 4 teorías o tesis. Bueno, yo no puedo decir tanto sobre la política doméstica de China, por lo tanto no puedo comentar la gerencia de la respuesta estatal dentro de China contra el coronavirus, pero voy a hablar un poco sobre el papel que tiene China en el mundo con respecto al virus. Yo creo que algunos estados autoritarios, y lo hemos visto por parte del gobierno ruso, del gobierno chino, pero también por parte del gobierno cubano, están utilizando esta crisis para hacer creer a los demás países y a la sociedad civil, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Francia, que estos son los estados que realmente tienen solidaridad con los demás y que realmente ayudan, y que los sistemas occidentales, que las organizaciones internacionales como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, la amistad con países como Estados Unidos no realmente ayuda. Y esto es una estrategia muy, muy útil que está utilizada por los chinos y por los rusos, pero también es una estrategia que tiene que ver con nuestros propios errores como europeos. En Europa, por ejemplo, cerramos las fronteras para mascarillas, para equipaje médico al inicio de la pandemia. Y esto realmente no fue una respuesta muy europea. Y en el mismo tiempo, el gobierno ruso y el gobierno chino y el gobierno cubano regalaron mascarillas, mandaron a doctores a Italia, por ejemplo. Entonces había encuestas en Italia en donde se preguntaba a la gente, ¿quién nos ayuda en la crisis? ¿China o Rusia o la Unión Europea? Y la mayoría de la gente decía, no, son China y Rusia. Ellos realmente nos ayudan, pero la Unión Europea no nos ayuda. Y esto fue nuestro propio error, porque partes del sistema sanitario se encuentran a nivel europeo, pero no todo. Y ahora todavía hay medidas para los Estados miembros de la Unión Europea para tomar su propio camino, y esto lo han hecho durante la crisis. Y ahí se han cometido muchísimos errores. Pero al mismo tiempo, claro que es una estrategia geopolítica de China y de Rusia y de otros estados autoritarios para ganarse el apoyo de la sociedad civil en muchísimos países. Y esto lo estamos viendo con la vacuna de Sputnik también. Hay tratados de vacuna que ni siquiera son cumplidos. Yo sé que en Latinoamérica también hay países que han comprado al Sputnik, y si es una vacuna útil, claro que se puede utilizar a esta vacuna, no hay ningún problema, pero no se puede olvidar, no se debe olvidar que esto también forma parte de una estrategia geopolítica. Gracias. Voy a leer brevemente los comentarios y preguntas que tenemos en el Q&A. Tenemos varios comentarios sobre los casos de los países en Centroamérica debido a la compra de vacunas, a la corrupción, y me permite, voy a leer 2 casos brevemente. Tenemos uno en el caso de Honduras. La falta de gestión para traer la vacuna a nuestro país forma parte de una estrategia para mantener confinada a la población, evitando las protestas públicas y posiblemente pues como parte de una estrategia del gobierno.
Y tenemos otro caso en Guatemala que se ha dado una alianza terrible para obtener préstamos en cuanto a la solución de la crisis por la pandemia, recursos que obviamente no han llegado a la población y ya no hay estado de calamidad en Guatemala como tal, pero la corrupción sigue más terrible que en años anteriores. ¿Qué comentarios puede tener usted sobre esos temas y cómo recuperar la democracia en los países de América Latina en cuanto a la corrupción? Bueno, primero quiero hablar un poco sobre lo que quiere decir la palabra pandemia. La palabra pandemia quiere decir que no puede ser solo un país que combate contra esta enfermedad, contra este virus, porque siempre va a volver. Entonces, una situación en la cual hay muchísimas vacunas en los países de América del Norte o en Europa, pero se olvida completamente a Centroamérica, a otros países de Latinoamérica, a África, a partes de Asia. No es aceptable. Simplemente no es aceptable por causas humanitarias, porque la gente en Honduras y Guatemala también se merece una vacuna, pero tampoco es aceptable por una razón muy, muy simple, que es que la lucha contra la pandemia no puede funcionar sin una campaña de vacunas en todo el mundo, porque siempre va a volver otra vez, siempre va a volver nuevamente. Entonces, si nosotros queremos volver a un estado sin restricciones de derechos civiles, sin límites hacia los derechos de viajar, por ejemplo, sin fronteras cerradas que fueron abiertas antes, hay que utilizar las vacunas en todo lado y es la responsabilidad de los países que ya se encuentran en un estado mejor, ayudar a los demás países afectados. Con respecto a la corrupción, muchísimas gracias por compartir estas observaciones. Me falta un poco la experiencia sobre Centroamérica para dar una buena respuesta, pero me imagino que vemos fenómenos muy parecidos que hemos visto en todo lado con respecto a la ayuda estatal en el ámbito de corona. En Alemania, en otros países europeos, se ha visto que las ayudas se encuentran en algunos casos en las manos del crimen organizado. Y si estos casos no son investigados bien, la gente va a perder más y más la confianza en el funcionamiento del Estado y también en la legitimización, en la legitimidad de las medidas contra el coronavirus. Entonces, siempre se necesita seguir adelante con investigaciones independientes contra la corrupción, contra el crimen organizado, cuando tiene que ver con las medidas contra el coronavirus, pero yo sé muy bien que es muy fácil decir esto desde Alemania y que la situación en Honduras, en Guatemala, en los demás países afectados en Centroamérica es muy particular, es muy diferente y por lo tanto deseo especialmente a ustedes como liberales todo lo mejor para esta lucha tan importante. Muchísimas gracias, diputado Kuhle. Solamente tenemos unos minutos para contestar a una última pregunta y esa relación con El Salvador. Mencionan que están bajo constante campaña de intimidación y preguntan ¿a dónde más se puede denunciar los abusos a los derechos civiles de parte del gobierno? Bueno, muchísimas gracias. La situación de El Salvador realmente también ha llegado a los medios de comunicación a nivel mundial. Juega un papel en las noticias alemanas, en los podcasts sobre la región que yo estoy escuchando. Entonces tengo un poco
una impresión de lo que está pasando en el país y yo sé que muchas esperanzas que se habían tenido con el nuevo gobierno, con el nuevo presidente, se han cambiado realmente en una pesadilla después de muy poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces me parece muy importante que la sociedad civil, que los liberales, que los partidos, los movimientos políticos que existen, mantengan el contacto entre sí. Si se habla sobre la situación en El Salvador, en los demás países de Centroamérica, yo sé que esto no va a cambiar la situación hasta mañana, pero esto puede ayudar a cambiar la situación lentamente y puede ayudar a que no olvidamos lo que está pasando en los países afectados. Entonces, yo realmente les deseo que sigan con su trabajo y con la utilización del Internet, del contacto a los demás grupos en Centroamérica. Yo estoy seguro que la Fundación Naumann y Relial son plataformas muy útiles para esto y espero que las instituciones internacionales que tenemos, como las Naciones Unidas, la Comisión para la Protección de Derechos Humanos, pero también las instituciones que tenemos en el continente americano, ¿no? Llegan a solucionar o a ayudar a solucionar esta situación. Entonces hay que, sobre los abusos, sobre las violaciones de derechos humanos, siempre hay que hablar, hay que utilizar el público, hay que estar de manera atenta para que se escucha lo que está pasando. Muchísimas gracias, diputado. Vamos a cerrar este ciclo de preguntas y respuestas. Agradecemos enormemente haberlo tenido aquí como invitado especial y sabemos que su agenda es muy ocupada, por lo que nuevamente le agradecemos por haberlo tenido aquí con nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias, que les vaya bien. Muchas gracias a ti, vielen herzlichen Dank und alles Gute. Chao, Gute. Gracias. Danke, chao, gracias. Bueno, queridos participantes, vamos a seguir con el programa del evento. Les cedo la palabra a Elena Toledo, quien es parte de la Fundación Eleutera. Elena. Hola, muchas gracias Fanny, muy contenta de estar aquí oficialmente la primera de 5 conferencias que pretenden ser una propuesta para este año y para lo que viene después de lo que hemos vivido, que ha sido perfectamente descrito por el diputado Jule. Y bueno, a continuación lo que tenemos es una mesa, un panel, es bien difícil describir estos modelos de conversación, de construcción sobre lo que estamos viviendo actualmente. Para eso tenemos 3 invitados, los 3 conocedores de diferentes ramas, lo que va a ser muy rica la conversación. He súper resumido sus biografías porque si no nos agarra aquí la tarde y no terminamos. El primero que nos acompaña, Alejandro Bongiovanni, director de Política Pública de Fundación Libertad Argentina. Actualmente está a cargo de la nueva oficina de dicha fundación en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Alejandro. También tenemos con nosotros a la doctora Leticia Calderón Chelios, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas de Flaxo, México, conferencista internacional y escritora de artículos de investigación en el campo de la sociología política de la migración. Bienvenida, Leti, un gusto que estés aquí. Y Carlos Gueder, economista, máster en marketing, gestor de riesgo financiero, miembro del comité académico de Cedicia Libertad y colaborador en publicaciones académicas del Centro de Políticas Públicas JFK de la Universidad de Harvard, entre otras. Bienvenido, Carlos. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar esta plática en primera instancia en una pregunta general para todos y cada uno la aborda desde su realidad. Tenemos
a Leticia, que está en México, Alejandro, que está en Argentina, y Carlos, que tiene conocimiento de lo que pasa en Venezuela y en Latinoamérica completa. Yo estoy en Honduras. Entonces, vamos a tener una visión bastante amplia de lo que pasa en el continente. Desde sus realidades y cada uno desde su ángulo, y ya partiendo un poco del panorama que nos deja descrito el diputado Cule, ¿cómo valoran la intromisión del Estado en las libertades civiles de los individuos en nombre de la pandemia? Dejo a libertad quien quiera comenzar, 3 minutos cada uno para su abordaje. Ladies first. No, hombre, encantada. Lo que pasa es que no quería aprovechar mi condición. Bueno, pues yo creo que es un debate muy interesante y sobre todo escuchando, bueno, primero agradezco, muchas gracias por convocarme a este panel tan rico, pero creo que después de escuchar también al diputado, saltan un montón de temas, porque yo creo que lo que estamos viendo como algo que se pretende teórico, sí se tiene que bajar, no a cada región, sino a cada país. Desde mi punto de vista, una de las cosas que quedan muy claras con el COVID es la presencia y necesidad de un Estado que pueda aportar una serie de elementos y de que pueda plantear líneas. Por ejemplo, en el caso de México, serían muchos temas, voy a mencionar algunos. Miren, aquí no hubo restricciones, como se habla de draconianas, aquí no las hubo. Aquí hubo siempre una sugerencia y obviamente una cosa que la desigualdad económica provocó que algunos pudiéramos quedarnos y otros, muchos no. Entonces, eso hizo que se alargara el periodo del contagio, digamos, pero es imposible encerrar a más de la mitad de la población que no tiene recursos. Entonces, esto es una de las cosas que ocurrió. En México no hubo tampoco cierre del espacio aéreo, nunca. Y eso es un punto fundamental porque México acabó siendo un puente que permitió que otros viajaran, sobre todo en el momento más restrictivo de este cierre indicado por el señor Donald Trump, que algunos incluso padecimos. Ese es otro. Y eso también tiene que ver con toda la normatividad de las pandemias, que viene ya de tiempo atrás, no nada más una cuestión política, vamos a decirlo así. Otro punto que es central para México, en la lógica mexicana, tiene que ver con el asunto de el Estado controlando y dirigiendo, así, lo digo tal cual, el tema de la distribución de las vacunas. Porque aquí había grupos histéricos pidiendo que se liberalizaran y que se pudieran comprar, cuando este es un país profundamente desigual, donde lo que tienes es que de inmediato quien tiene el recurso, bueno, pues obviamente, y creo que pasó en Argentina, grupos que de inmediato pudieron o comprar o pasarse la fila y acceder a la vacuna, cuando este es un problema universal que nos afecta a todos. Entonces, se hizo un programa bastante interesante y obviamente en el momento que en Estados Unidos les empezaron a sobrar vacunas, dado su programa de vacunación y la concentración tan alta que hicieron de esas vacunas, en toda América Latina, pero en el caso mexicano fue muy notorio el turismo COVID. O sea, quienes tienen el recurso y quieren pagar por la vacuna, sin problema, ya están pagando por la vacuna. Y en cambio, se fue regulando y ampliando el grupo por edades creo que esto es que está pasando en todo el mundo, por lo menos sé que en Argentina igual, que va bajando por edades y ya vamos en los 40 y creo que ya están registrando a los jóvenes, lo digo para que quede muy claro, de 30 para abajo, ¿no? Entonces, sí me parece que esta discusión sobre el tema de COVID, Estado y libertades se tiene que plantear muy claramente en esos escenarios y considerar las condiciones. A mí me impresiona mucho que, por ejemplo, algunas de las cosas que oigo de Alemania, cuando desde un país como México, la lectura es que Alemania tiene una estructura mucho más eficiente, obviamente que la tiene, mucho más estructurada en el sentido de también tener mejor distribución de muchas cosas, incluida el tema de la riqueza. Bueno, claramente cuando hay una crítica que habla de, por ejemplo, decía el diputado que me encantó su presentación, bueno, que si esta restricción estaba impidiendo que volviéramos a la vida pública, cuando claramente algo que nos enseñó, y con esto concluyo, el COVID es que que la naturaleza se impone, que por encima, digamos, de nuestras consideraciones personales, en un momento de una crisis planetaria como la que estamos viviendo, me parece muy apropiado el comentario de él
no bajar la guardia, porque esto no ha terminado aún, cuando en algunos países, se los digo, nosotros ahorita en México hay una baja muy considerable, muy considerable, que no quiere decir que no pueda repuntar, y ese es el pánico acá, pero la realidad es que en términos de números estamos realmente muy debajo. Estamos en el punto a como estábamos cuando empezó en el marzo del 2020. Entonces, dado ese escenario, ¿qué toca como ciudadanos, como individuos? También entender que somos colectivo, que no, nuestra decisión individual y libertad individual no puede estar por encima del colectivo, y una pandemia como esta lo que demostró es que tenemos que aprender a ser solidarios. Y por ahí me quedaría, Elena, para escuchar a mis colegas y poder comentar entre todos. Gracias. Alejandro. Bueno, gracias. Voy a armar un poco de lío, como gusta armar a mí, pero me parece un espanto lo que acaba de decir Elena, con mucho cariño te lo digo, Elena. Pero el liberalismo está bien complicado. El liberalismo está bien complicado en este sentido, ¿no? Ya ni siquiera entendemos que los principios son justamente para estas crisis, ¿no? Primero, no sé si es solidaridad, Leticia, cuando está impuesta la fuerza. Digo, si fuese solidaridad, no habría falta del Estado. Y la verdad es que si vos dejas que la gente haga libremente, quizá en México es distinto, acá hubo medidas muy draconianas que hicieron fundir a un montón de empresarios, que arruinaron a un montón de gente y la empujaron a la pobreza. Los chicos no tienen clases un año. Y la verdad que esto, sí, podríamos conversar hasta qué punto es un problema de todos, del colectivo. Porque la verdad que para la mayoría de la gente esto no es un problema. Es decir, por algo cuando vos abrís, la gente quiere salir, quiere ir a comer a restaurantes, quiere tener clases, quiere reunirse. Y me parece muy bien que los que no quieren hacerlo no lo hagan. Pero esto, yo estoy muy pesimista respecto del papel del liberalismo, y me da un poco de escozor esto de cómo hacemos para recuperar las libertades. Mirá, no las tendríamos que haber perdido. Y la defensa que esgrimimos cuando llegó el coronavirus desde el liberalismo fue muy tenue. Muy tenue, nos dejamos correr por estos argumentos de que somos como una gran familia y al final del día vale la pena sacrificarse por otros. Y la verdad que esto fue, desde el primer lugar, desde el principio de esto era una cuestión de derechos. A mí ver que tantos liberales hablan en términos de externalidades en vez de hablar en términos de derechos me parece atroz. Sobre todo porque tampoco me dieron un cálculo utilitarista, porque los liberales no hacemos cálculos utilitaristas, nos paramos en derechos. Pero si quieren hablar en cálculo utilitarista, a mí todavía alguien me tiene que explicar ¿por qué 80.000 personas que murieron en Argentina es algo más grave que los derechos de 45 millones? ¿Por qué se pueden arruinar 500.000 empresas para bajar la tasa de riesgo de personas que se podrían quedar en su casa eventualmente? Para mí no es un problema el coronavirus. No, para mi persona, digo. No es un problema físico. Y bueno, eventualmente si algún día lo es, no sé, me moriré o lo que diablo sea. Pero ¿por qué mi derecho a bajar tasa de riesgo puede provocar que el supermercado de la esquina tenga que cerrar? Que el hijo del vecino no tenga clase durante un año. Entonces digo, los liberales tendríamos que habernos anclado en principios. Dicho sea de paso, cosas que no me han gustado para nada de esto. Categorías que van a quedar, esencial y no esencial. No sé si en el resto de América Latina se usa. Acá se usa. Vos sos trabajador esencial, podés trabajar. Vos no sos trabajador esencial, no podés trabajar. ¿Desde cuándo un liberal puede avalar ese etiquetamiento de trabajos? ¿Quién define si es esencial o no esencial? Es una locura que hayamos avalado esto. Aislamiento social, estamos hablando de aislamiento social, gente. La naturaleza se impone, no hay nada más menos natural que aislarse en una gran crisis. La humanidad lleva, 200.000 años de evolución han llevado acá porque cuando hay una crisis protegemos a los débiles y salimos a trabajar más, no menos. Salimos a producir más, no menos. Esta es la primera crisis, la primera pandemia en que los sanos se tienen que guardar, una cosa ridícula, completamente ridícula. Segundo, las constituciones como sugerencias. Las constituciones, bueno, no hay derechos, estamos en pandemia. No hay derechos individuales, estamos en pandemia. Mirá, no, es al revés. Incluso en las crisis es donde más atención tenés que prestar atención a los derechos individuales y al marco constitucional. Entonces digo, la tecnocracia, el que nos gobiernan científicos, como si la ciencia fuese autoevidente y se autoexplicase. No, lo dicen los científicos. Ni hablar del salto del ser al deber ser, ¿no? Que desde Hume en adelante ya sabemos que es una falacia, pero no lo dicen los científicos, esto contagia, por ende no. Bueno, pero pará.
que lo que lean los científicos no pueden decir si algo contagia o no contagia, no pueden decir si una actividad debe estar prohibida o no. Eso es tarea de la filosofía, tarea del derecho, tarea de la moral, no de los científicos. Entonces digo, hemos entrado en una pandemia de irracionalidad donde al menos los liberales tendríamos que haber sido la pequeña ancla hacia lo razonable, y bueno, sí, la opinión minoritaria, correr el eje del debate. Lamentablemente veo que no lo hemos hecho tampoco, que no lo hemos hecho por culpa, por liviandad, por lo que sea, pero entramos en esto de decir, bueno, lo colectivo importa más que lo individual. Bueno, ok, listo. Suerte cerrando la ventana de Overton cuando esto pase, digo, va a costar muchísimo acostumbrar al Estado en que no nos puede catalogar como esenciales o no esenciales, o acostumbrar al Estado que el individuo importa sin importar cómo afecta a lo colectivo, que además podemos discutir mucho lo colectivo. ¿Qué es lo colectivo? ¿La mayoría? Lo colectivo de la mayoría, lo podemos discutir, porque la mayoría de la gente no está afectada por el coronavirus, es una minoría. Entonces, nada, lo dejo como disparador para que debatamos. Muchas gracias, Alejandro. Carlos. Sí, bueno, gracias a los otros ponentes y gracias a todos por estar acá. Sí, en efecto creo que merece incluso exaltación el tema de cómo lo han manejado los gobiernos, que diría que son problemas. El primer problema creo yo que tiene que ver con en cómo hemos dado por sentado que los gobiernos pueden atentar contra derechos incluso constitucionales en el manejo de temas como el aislamiento, ¿no? Ha terminado siendo, pues, creo que en la mayoría de los países, algo que la gente acepta tácitamente, que se restrinjan derechos de reunión, derechos de circulación e incluso se hace a nivel municipal o provincial o departamental, según la división que tenga cada nación en términos federales. Y eso puede ser irritante, y no solo irritante, sino ilegal, ¿no? Porque las constituciones tienen establecido una serie de derechos que se están violando bajo argumento de proteger a la gente, que pueden ser muy válidos, pero hombre, debería haber algún tipo de control judicial sobre eso, ¿no? Porque se presta abuso y ha ocurrido, ¿no? En algunos lugares, dentro de ciertas ciudades se tenía limitada la circulación de una zona de la ciudad a otra porque es de un distrito o municipio distinto. Otra preocupación de esto creo que tiene que ver con el concepto que se tiene de ciudadano, ¿no? Los gobiernos de alguna manera le han endilgado al ciudadano la responsabilidad de los fallos en materia de lo que se ha denominado el autocuidado y seguir las normas. Puede ser válido en varios casos, que algunas personas son más irracionales o menos conscientes que otras en el manejo de su salud. Ahora bien, lo que sí es peligroso es crear esa nueva visión de que las personas están equivocadas, no saben gestionar su salud y debe el Estado hacerlo, cuando realmente la historia podría leerse de otra manera, que estamos en todo este lío porque no se había hecho una buena inversión pública en salud o no se había dejado profundizar el mercado de salud con más participación de otros agentes, ¿no? Es un poco una provocación que yo lanzo y es la que estábamos proponiendo desde CEDICE con esta línea de trabajo del tiranovirus, que la llamamos, ¿no? Nos preocupaba que el coronavirus se volviera un tiranovirus. Y mira, realmente, si hubiésemos tenido un mejor manejo de los conceptos de economía de la salud y quizás un mercado de salud más libre, probablemente habríamos tenido más unidades de cuidado intensivo, porque todo este lío ha sido porque las unidades de cuidado intensivo o de terapia intensiva, como lo llaman en algunos países, no son suficientes. Primero, entendemos cómo funcionan las unidades de cuidado intensivo, entonces pensábamos que era simplemente dar materiales, dar más unidades, y no, requieren un personal, requieren una preparación. Entonces hay un manejo de conceptos allí que está muy equivocado y de alguna manera no estamos atacando ese problema de fondo. El tema de las vacunas, creo que lo podemos ver después, pero sin duda el problema es la opacidad en las negociaciones, ¿no? Al punto que los gobiernos han generado una de las distribuciones menos equitativas que se puedan imaginar, ¿no? Donde el 70% de las vacunas están en 10 países ricos, ¿no? Que hoy en día invitan a que los visiten y te ponen la vacuna como parte de un paquete turístico. Entonces tenemos un estado que quizás logró un resultado más desigual todavía que el que habría logrado una solución de mercado. Y lo que cerraría diciendo que me preocupa mucho es que todo este virus se ha usado como un pretexto para gobiernos autoritarios. Da miedo que esto llegó para quedarse, ¿no? Preocupa que bajo este concepto de emergencia de salud ya se comprobó
cómo se puede limitar a los ciudadanos y fue muy oportuno, ¿no? El año pasado estaban existiendo protestas en Hong Kong, fuertes por mantener sus derechos y su libertad y, oh, sorpresa, arrancó el virus, ¿no? No lo lanzo por suscribirme a teorías de conspiración, pero están pasando cosas muy raras, ¿no? O sea, el manejo de las estadísticas no lo entiendo. No entiendo cómo China, el país con 20% de la población mundial casi, y donde surgió el virus, es el país que tiene menos casos. Es que hasta por regularidad estadística tiene menos casos que Chile, que es un país que tiene 18 millones de habitantes. Entonces, yo creo que los manejos de estadísticas, los conceptos sobre los derechos del ciudadano, gobernabilidad, todo eso hay que revisarlo y creo que se trastocó con esta crisis. Yo veo el problema de fondo, y cierro con eso mi intervención, no perdernos el detalle, pero es que hemos perdido los conceptos de los derechos individuales, de cuándo el gobierno puede intervenir. Parece que el ciudadano, de alguna manera, lo estamos reduciendo su inteligencia o creyendo que es menos apto que los gobiernos. A mí me preocupa es eso, más que el superar el virus, el que hemos cambiado los conceptos, los valores sobre gestión del Estado y aceptamos como borreguitos que nos vulneren ciertas libertades, ¿no? Espero haber con eso atendido la cuestión. Muchas gracias a cada uno. Ahorita entramos a un momento en el que cada uno desde su especialidad y desde su rama aborda el tema y luego volvemos al grupo en general. Y voy a comenzar con Leticia. Este ha sido un momento muy complejo para todos los que estamos en nuestra casa, los que estamos viajando cuando fue el cierre del mundo, cuando en general ha sido un momento muy complejo. Sin embargo, hay una población, hay un sector que se la ha visto especialmente difícil y es la población migrante. ¿Cuáles son los mayores retos que la población migrante ha enfrentado según tu perspectiva y cómo han hecho su trabajo las autoridades de todo este corredor, especialmente del norte de Centroamérica hacia Estados Unidos? Pues miren, si hay algo que es contrario a la migración, es la inmovilidad, ¿no? O sea, la característica justamente de la migración tiene que ver con moverse. Y en ese sentido, bueno, justamente la pandemia generó una situación anómala, porque aunque en México, como país de tránsito, y justamente como bien dices, Elena, 90% del tránsito es sobre todo de Centroamérica, de algunos países de Centroamérica, pero lo que estamos viendo ahora es primero, como por etapas, podríamos incluso decirlo, porque aquí hay un dato que no se nos puede olvidar, porque de repente como que damos por hecho, claro, ya pasó más de un año, ya todo mundo tenemos un cierto manejo de este asunto del COVID, pero no sabíamos nada. No teníamos idea del nivel de impacto, los mismos científicos estaban un poco, digo, por lo que sabemos ahora, no estoy diciendo nada que pueda yo confirmar, pero simplemente cómo se fue dando. Y esto con el tema de la migración, específicamente lo que llevó es que en el caso mexicano, que ya había toda una política de cierre, de una política de contención migratoria, digamos que se volvió más rígida, justificada un poco a la manera de lo que Carlos dice. Bueno, obviamente el Estado tuvo las razones y los motivos suficientes y ampliamente avalados internacionalmente para mantener no solamente deportaciones que se dieron, sino la contención migratoria. Bajó muchísimo la población en los albergues, que son los que van caminando y van esperando a llegar. Me estoy refiriendo sobre todo a un perfil de migración. Pero incluso, y ojo, esto es algo muy interesante, se abrieron nuevas categorías de movilidad. Una es los varados. En esa primera etapa del COVID, hubo incluso por meses personas que quedaron atrapadas en otro lugar y que por el cierre del espacio aéreo no podían regresar a sus países de origen. Que, digamos, no es la migración más precarizada, sino me refiero también a sectores de clase media que de repente, bueno, quedaste en Perú, quedaste en donde me digan ustedes, ¿no? Cualquier país que no podía tener, y que creo que es la inmensa mayoría, sobre todo en nuestra región. Entonces, ahí como que es un punto para repensar la propia movilidad. La otra, claro, no me puedo extender mucho, pero sí pensarlo así, cómo el camino de la propia epidemia se fueron dando ciertas cuestiones. Aquí fue muy, muy rígido un tiempo, pero nunca obligatorio. Ojo, eso sí creo que es un dato importante para tenerlo, más que como medidas de ciertos países, lo que los gobiernos fueron decidiendo.
Y cuando se empezó a dar una apertura, nosotros ya hemos tenido 2 ciclos fuertes que puntearon con el tema del COVID, uno en el verano pasado y luego empezó en octubre y en enero de este año fue muy, muy fuerte. Pero ahí lo que se vio también es cómo, digamos, se dieron aperturas y hubo otra vez movilidad. Nosotros, en el caso mexicano, no podemos omitir el hecho de que al estar junto a Estados Unidos, digo, igual que Centroamérica, pero a nosotros de manera directa, el tema de las elecciones de Estados Unidos. Y ojo, Alejandro, quien innovó con el tema de trabajador esencial fue Donald Trump. Fue Donald Trump, él fue el que salió a decir que, bueno, hay trabajadores esenciales, que en este caso, 90% del mercado agrícola que es trabajado por mexicanos en California, bueno, de un día al otro se volvieron trabajadores deseables y trabajadores a los que se está tramitando un tipo de visado porque se les reconoció como esenciales. Y que creo que ahí es un debate interesante, se abre para discutirlo, pero entonces, entender que tiene etapas, ha tenido etapas y hoy, en este momento, para cerrar, les diría que se incrementó de manera muy notable el flujo respecto a hace un año, una. Y la otra es que se diversificó. Sigue siendo principalmente de Centroamérica, por obvias razones, pero de repente tenemos grupos que acá no habían llegado en términos de movilidad, insisto, más precaria, porque por otros lados hay otros grupos, pero sí una movilidad mucho más de África, que parece ser que en cuanto se abrió la posibilidad de avanzar de Panamá hacia más arriba, ya están llegando a México en números importantes, lo mismo que cubanos, y lo mismo, bueno, obviamente haitianos que venían en estos grupos, pero también grupos de Asia, que en México no es la experiencia tradicional, digamos, en términos de tránsito migratorio. Eso podría decir, Elena. Muchas gracias, Leti. Y no es programado, pero sigo con Alejandro, una vez más. Desde tu experiencia, desde tu estar en Argentina, un país que tiene muchos conflictos en el manejo de la pandemia y que los ha seguido teniendo muchos problemas, pero pocas soluciones, cómo los individuos están llevando la situación a esa altura de lo que llevamos viendo casi año y medio, y un poco volviendo a lo que decía el diputado Cule, ¿será que se están acostumbrando al cierre, al constante de bares, en general de la vida como lo están viviendo ustedes? Sí, hay algo de eso, lamentablemente. Hay un acostumbramiento. Ha hecho mucho mella y hace mucha mella que los medios tengan un discurso completamente homogéneo y que estén 24 horas por 7 hablando de COVID. O sea, prácticamente no hay ninguna otra noticia. Es COVID, COVID, COVID. Mostrándome datos. Lo que hace que la gente sobreestime la posibilidad de morirse. Hay gente de 20 años que tiene miedo a morirse de COVID, lo cual es una locura, digamos. Por supuesto, algunos se muere, pero digamos, estadísticamente es irrelevante. Entonces, una persona que tiene 20 años puede morirse de COVID, está completamente irracional. Al principio, Alberto Fernández, al principio de 2020, tenía una imagen positivísima. Era, junto con Martín Vizcarra, Vizcarra quedó recontratada en la historia de Perú, que cambia de presidente todos los meses, pero Vizcarra se acuerda que era presidente de Perú, tenía una alta imagen positiva cuando empezó con las cuarentenas y demás, y Alberto Fernández estaba entre los mandatarios con mejor imagen. Porque claro, es un poco lo que decía Leticia, que la cosa era nueva, la gente se asustó, y bueno, parecía que te cuidaban, digamos, con muy poquito. Con muy poquito digo porque lo único que hacía Argentina era encerrar a la gente. Pero bueno, había pocas muertes, cuando en otros países había muchas, entonces dijimos, le estamos haciendo las cosas bárbaras. No teníamos mucha capacidad de testeo, pero había pocas muertes. Y por supuesto pasó lo que iba a pasar, que la gente más o menos se muere en todo el mundo, digamos, y más o menos las proporciones tienden a homogeneizarse. Y si los que cerraron mucho y los que cerraron poco, y los que hicieron como Suecia, los que hicieron como Reino Unido, y terminamos viendo una proporción más o menos similar. Por supuesto, la clave va a estar en la vacuna y está en la vacuna. Ahora, el problema fue que a principios de 2020 honestamente, éramos 3 personas en Argentina criticando los cierres, la cuarentena, diciendo lo irracional de todo esto. Ahora hay un descontento social mucho más grande porque se le suma el descontento económico, que acá es una cuestión crucial. Entonces digo, vamos a tener elecciones en poco tiempo y hay un descontento social que está creciendo y que no sé cómo se va a terminar identificando electoralmente. Hay un efecto que se vayan todos, como fue en Argentina en 2001, que no sé a qué fuerza terminará
beneficiando. Pero en el punto que más nos interesa a nosotros, que es la cuestión de derechos y libertades, yo estoy muy pesimista, muy pesimista. Muy pesimista porque la gente avaló que primero, que voy a decir algo que suena urticante, pero no existe el derecho a no morirte de un virus. Che, es un virus, te puede morir de un virus. No existe el derecho, ¿eh? Te moriste de un virus, te moriste de un virus. Por mucho menos existe el derecho a no morirte de un virus a costa del negocio del de al lado, de las clases del chico. Bueno, la gente asumió que sí. Asumió esto que decía Leticia, que somos como una suerte de gran familia, donde todos nos tenemos que preocupar por el bienestar de todos, y los derechos de algunos se pueden cargar para que algunos bajen su tasa de riesgo sanitario. Y bueno, lamentablemente esa idea permeó mucho. Vamos a ver cómo se termina conjugando con la crisis económica. Digamos, todo lo que se hizo acá, que fue una elección entre salud y economía, fue un desastre. O sea, Alberto Fernández dijo, prefiero tener 10 puntos más de pobreza antes que 100.000 muertos. Ya los 10 puntos más de pobreza los tenemos y a los 100.000 muertos vamos a llegar dentro de un mes, digamos, sin ningún tipo de problemas. O sea, acá la gestión fue fracasada en sus propios términos. Es un fracaso completo sanitario y es un fracaso completo económico. Con el agregado bien argentino de que acá se robaron las vacunas, vacunaron a militantes de 20 años, no quisimos la vacuna de Pfizer porque teníamos un tongo con un laboratorio local, entonces rechazamos las vacunas que más funcionaban en el mercado mundial. Bueno, eso es muy argentino, digamos. Pero lo otro, lo filosófico, me parece que los liberales están en un gran problema. La pospandemia nos va a presentar un gran problema. Muy bien, y me quedo con este último comentario tuyo sobre la dicotomía de la salud o la economía, para comenzar con Carlos. Y es que lo privado es lo que más se ha visto afectado, o de lo que más se ha visto afectado con la pandemia, y a la vez quienes han presentado soluciones reales. Es como un momento de observarse, de resiliencia y de levantarse una vez más y de no cansarse de proponer el sector privado. Sin embargo, en el tema de vacunación se ha visto muy limitada y se ha satanizado la participación del sector privado, y el Estado de una mató el mercado, apropiándose de esto y siendo el único comprador de estas, y especialmente en Latinoamérica. En Estados Unidos es otro tema. Pero ¿cómo sería esto distinto si tuviéramos una mayor participación privada en la vacunación? Y solo voy a hacer un paréntesis aquí, que soy moderadora, pero voy a entrar un poquito solo para poner la situación de Honduras. La situación de Honduras no es mejor que en los otros países. Sin embargo, al verse el gobierno superado por la situación y la pobre diligencia para poder obtener vacunas, tuvo que abrir al sector privado para que estos pudieran hacer diligencias para comprar las vacunas para los empleados de cada empresa, usando el vehículo del Estado, porque el privado directamente no puede comprar. Entonces eso es lo que habría que inyectar todavía un poquito de esperanza. Entonces es un gobierno que se ve superado por la situación, que dice, bueno, entremos en alianza con el sector privado para poder unir fuerzas de alguna manera. Carlos, ¿cómo miras esta situación a nivel de Latinoamérica? Sí, en Latinoamérica, colocando en contexto, pues tenemos con un porcentaje de población mundial que no llega al 10%, pues tenemos casi el 30% de los casos, ¿no? Y hemos tenido países como Perú, que hasta hace poco lideraba la tasa de mortalidad. Entonces, en el caso de las vacunas, concretamente, la semana pasada hablábamos de ese tema en un evento de CEDICE. El argumento que proponíamos como una provocación es qué habría pasado si en la distribución se hubiese permitido de entrada que negociaran los privados, ¿no? Que pudieran agentes privados asumir la comercialización, ¿no? Aplicando pues las inversiones que necesitaran para mantener la refrigeración y todas las demás temas del transporte de las vacunas. Eso, si uno lo dice, puede sonar como un despropósito, ¿no? Dice, oye, ¿qué estás logrando, no? Estás logrando que solo los afluentes o los que tienen riqueza puedan comprar las vacunas. Pero hay un poco el argumento que puedes esgrimir en contra es, bueno, dime qué resultó con los gobiernos, ¿no? Y el resultado ha sido que sí, que se han aplicado
casi 2.300 millones de dosis, pero el grueso de las dosis se han aplicado en los países con menos población y más ricos, y como la misma Organización Mundial de la Salud, que ya lo haremos luego sobre su gestión en otro evento, pero esa misma organización señala lo que decíamos hace un momento, que 10 países tienen 70% de las vacunas. Entonces llega a cosas como son la diplomacia de las vacunas, que son estos anuncios demagógicos de que yo quito las patentes, vamos a ir ante la Organización Mundial del Comercio a quitar las patentes. Pues me recuerda la reforma agraria, ¿no? Te doy la tierra, pero si no te doy la irrigación, no te doy los fertilizantes, no te doy las técnicas, ¿para qué quieres la tierra? Lo mismo, las patentes, si te las libero, pero ¿de dónde saco la plata para producir la tecnología, los recursos, el personal calificado? Entonces es un argumento que de nuevo transmite como que los gobiernos como que no entienden todavía bien cómo funciona el mercado de salud y lo que cuesta, pues nadie le quita a la farmacéutica el reconocimiento a lo que invirtieron para lograr esto. Lo que nos aburre es la opacidad de las negociaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los gobiernos acumularon inventarios excesivos, ¿no? Ni siquiera hicieron una encuesta de cuánta gente se quería vacunar, porque en Estados Unidos ha pasado eso. Mucha gente pues sencillamente no quiere vacunarse, y no es solo porque sean raros o tengan, sino que mira, pueden tener argumentos razonables. Eso no se le han hecho todas las pruebas que esas vacunas necesitan, es razonable decir eso. Mira, eso no se han hecho todas las pruebas, tengo miedo. Ahora, el punto central es, si nos ponemos a ver qué ha resultado es eso, le tienes un turismo de vacunas, las que están sobrando en los países que compraron de más, entonces invitan a que vayan los turistas de plata del resto del mundo a visitar a sus países y que de paso se vacunen, así como te regalan un souvenir, pues te regalamos una vacuna, ¿no? Entonces el resultado luce bastante poco equitativo. O sea, habrías logrado algo con un privado. Mira, puede ser que estemos delirando, pero no está del todo equivocado proponer esa pregunta. Primero, porque un privado no va a acumular inventarios de más. O sea, cualquier empresario que fuera a distribuir las vacunas, le interesa tener la cantidad exacta de vacunas, ¿no? Los precios han oscilado, algunas a $35, otras a $70. Pues no sé si el precio habría sido más caro, pero podría ser que hubiera llegado más gente. Y tal es así que una de las cosas que ha dado tranquilidad y que lamentablemente en Venezuela no fue adelante es que las empresas puedan ofrecer vacunas a sus empleados, que puedan vacunar a su fuerza de trabajo. Entonces, mira, yo creo que la distribución, si hubiese tenido participación privada, habría salido mejor. Y algo que, por ejemplo, tenemos de prueba concreta de eso, ya cerrando, en Reino Unido, que arrancó muy mal con lo del COVID, porque los laboratorios para las pruebas eran del Estado y había uno solo centralizado. En las pruebas le fue horrible, ¿no? En aplicar eso y fue realmente muy, muy mala la gestión. Recuperaron mucho con la vacunación, porque precisamente la funcionaria del gobierno que quedó a cargo de negociar con las farmacéuticas, pues se la trajeron del sector privado. Era no doy el nombre, pero una funcionaria que estaba vinculada a private equity, ¿no? A capital privado, e invertía duro en biotecnología. Entonces ella cuenta, y hay una entrevista muy buena en Financial Times, cómo negoció con las empresas farmacéuticas y la sentó a negociar como negocia un acuerdo de compañía privada. Ella dijo, lo primero, yo no vengo acá en plan pobre, ¿no? En el sentido, pues, peyorativo. Yo vengo aquí, yo vengo con plata y yo vengo en una posición fuerte, yo vengo a comprar, ¿no? Entonces sentó a las farmacéuticas a negociar un poco en sus términos, ¿no? O sea, no vengo en una postura débil. Pues ese tipo de mentalidad seguramente ayudó a que ahí la campaña de vacunación ha sido exitosa. Y si hubiesen negociado otros países de esa manera, quizás habrían llegado a mejores resultados. Nos preocupa mucho la distribución solo estatal, ha generado, como dicen varios países, coimas, soborno. Hace un momento hablamos algunos ejemplos. Ni siquiera tiene certeza de qué vacunas se están aplicando. Las zonas más pobres no les llegan las vacunas. Por ejemplo, aquí salió hace poco un reportaje en Colombia de cómo es llevar las zonas rurales muy apartadas y es casi heroico lo que están haciendo los funcionarios para llegar allá, ¿no? Hombre, si tú hubieras dejado entrar a empresas privadas, a donaciones, el mecanismo COVAX, que era para llevarlas a los países emergentes, pues está dando unos resultados todavía muy incipientes, ¿no? El objetivo era hacer llegar las vacunas a 20% de la población. Ahora, ¿quién lo financió más duro? La Fundación Bill and Melinda Gates. Entonces, muchas organizaciones, pues no todas empresas, ¿no? Muchas organizaciones privadas, incluso filantrópicas, hombre, podrían haber tenido algo, no solo algo que decir, algo que hacer en la distribución. Entonces, un poco la provocación, ¿no? Nos preocupa este monopsonio que surgió, esta compra exclusiva del gobierno, de los gobiernos, bajo el argumento de que no pueden distribuir a privado porque las licencias solo eran válidas para vender al gobierno. Pues, hombre, podríamos
aprender para otra oportunidad cómo hacerlo mejor. La siguiente pregunta es general y quiero llevarlos a un momento que se imaginen que México, Argentina, Venezuela es Nueva York hoy con lo que pasó ayer. Ayer Nueva York celebró que había vacunado el 70% de su población adulta y levantó todas las restricciones. California está en ese proceso. Y en general, muchos estados de Estados Unidos están ya, pero ayer lo de Nueva York, siendo Nueva York, fue como muy aparatoso y muy esperanzador de ya hoy se levantaron sin restricciones a full ocupación la capital del mundo. ¿Cómo creen ustedes que se levantaría hoy México, hoy Argentina, hoy Venezuela si lograran eso y tuvieran que levantar el país? ¿De qué manera? Y yo sé que es una pregunta muy compleja para responderla en poco tiempo, pero ¿cómo pueden volver al camino, no solamente como estábamos en enero del 2020, sino de una manera mejorada, desde lo que aprendimos, desde lo que vivimos, desde algunos con un año y medio más complicado que para otros? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué son usted diría, las primeras 3 cosas que desde sus trincheras cada uno dirían, esto es lo que necesitamos aportar para levantarnos, para volver a retomar la vida como era o de una forma mejor? Alejandro. Pero levantarnos en qué, ¿cuál es la inquietud, Elena? Levantarnos en términos sanitarios, en términos económicos, en términos políticos, en términos de libertades. Si de repente vos decís, bueno, lo que más urge ahorita es levantar lo económico, o levantar la... Bueno, Argentina ya venía con comorbilidades económicas previas, lo cual hace aún más insensato todo lo que hizo, porque si Alemania puede darse el lujo de aletargar su economía y violar derechos individuales para bajar la tasa de riesgo de algunos de sus ciudadanos, bueno, para mí sigue siendo injusto, pero al menos se puede dar ese lujo económico en términos generales. Ahora, que se haga en América Latina es bastante más criminal, y que se haga en Argentina es que roza el paroxismo, digamos, porque Argentina, con un país al borde de una hiperinflación, con una pobreza que ya está rozando el 50%, con 70% de los chicos pobres en el conurbano, que es el sector más populoso del país, con ya muy diezmadas sus libertades civiles, un clima institucional caótico, un clima político muy preocupante, encima encerrar a la gente durante un año, encima meter a los chicos que no tengan clase durante un año y medio, y arruinar a un montón de empresas en todo a lo largo y a lo ancho del país, bueno, es una locura, una locura. Entonces, de nuevo, yo tengo mis propias reservas de esto a nivel global, pero en Argentina es incluso más exagerado, digamos. Argentina va a salir de esto, vamos a terminar vacunados, como va a terminar vacunado más o menos todo el mundo en algún momento, gracias al derrame de los ricos que van a regalarnos vacunas a los pobres, y tarde o temprano la gente va a estar vacunada. Ahora va a estar vacunada y se va a encontrar que no va a tener trabajo, que los chicos perdieron un año y medio de escuela. De nuevo, yo no sé si estamos dimensionando que acá los chicos no fueron a la escuela. ¿Vos sabés lo que no hacer primer y segundo grado para un chico? No se recupera nunca más, ¿eh? Digo, por eso yo estoy esperando que los utilitaristas de esto me digan, no, bueno, pero esto se compensa con los señores que le mejoramos 3 o 4 años de vida, de expectativa de vida, a los de 65, los 70. Yo estoy esperando ese cálculo. Ni hablar de otros cálculos. Digo, el joven que tiene 18, 19 años y se perdió 2 años de la edad más linda que puede tener una persona de 18, 19 años. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, no importa, no importa. Acá los jóvenes eran asesinos de abuelo, había que encerrarlos a todos. Y las escuelas había que cerrarlas también, por las dudas. Bueno, digo, entonces, Argentina va a salir de esto en una crisis económica terrible, que probablemente después de las elecciones, pues está todo pisado, las tarifas están pisadas, están subsidiadas, el dólar está pisado a fuerza de Banco Central, y después de las elecciones todo eso se va a disparar, y quizá terminamos en una hiperinflación. No sé si en una hiperinflación como fue en los 80, pero en una inflación de
3 dígitos anual, tranquilo, tranquilo. Hoy estamos 50, 55 y está todo pisado. O sea, esto se puede descontrolar. Entonces, no tengo ningún tipo de perspectiva de que Argentina salga bien en el terreno económico, ¿no? Leticia. Bueno, yo estoy del lado optimista de la historia y seguramente en el país que contrasta al de Alejandro. Pero y hablar de América Latina, ojo, es complicado. Porque cuando metes ahí Brasil, bien Carlos hablaba de Venezuela, pero no hemos hablado de lo que pasa en Colombia, en Chile, en Perú, digamos. Se me hace que es como too much. Pero sí les diría que yo creo que, ¿qué haría yo? Que como a la manera de la provocación de Elena, yo creo que, bueno, es obvio que lo que se necesita es a full el tema del trabajo, ¿no? Poder salir y justo, eso va a tener que ver con el nivel de vacunación. En México no, estamos en el 30% de la población vacunada y aunque va por edades, obviamente ahora cada vez más quienes son más jóvenes pues no tienen todavía eso. Y está la mayor concentración de la población que es trabajadora. Entonces, es cierto, ahí está una paradoja fuerte. Pero yo diría que hay temas que yo quisiera dejar dichos acá. Uno que es que afecta mucho y que si se pudiera, si eso cambiara, tendría un impacto muy fuerte y que tiene que ver con nuestro talón de Aquiles, la seguridad. Porque sin seguridad no tienes una posibilidad justamente del otro tema, la apropiación del espacio público. Y espacio público implica que justo de repente se pueda multiplicar la posibilidad de salir, de emplearte. Si hay un restaurante que puede estar abierto toda la noche, pero cuando no puede estar, porque aquí el tema de la seguridad es fuerte, bueno, estás limitando incluso tiempos de capacidad laboral. Esa es una, y esos son varios de los puntos, ¿no? Y otro que yo creo que es muy importante, y estamos viviéndolo en México, y yo creo que es la verdadera revolución que está ante nuestros ojos y no la hemos visto, y tiene que ver a partir del COVID, la dejo aquí, y es el tema de la salud. La salud fue abandonada sistemáticamente de una manera criminal en un país como México, y además ahí yo difiero con los comentarios, porque las farmacéuticas son empresas y han actuado como tales, pero ha habido un contubernio muy fuerte y una acaparación de las medicinas histórica, no es de ahorita, que hace muy difícil que hubieran tenido un protagonismo a nivel de el tema de la vacunación, por ejemplo, o temas anteriores, incluso, por ejemplo, lo del oxígeno, fueron cosas muy tremendas. Pero lo que me queda muy claro es que lo que se invierta en prevención de la salud en una población que tiene altos índices de obesidad, altos índices de comorbilidades muy fuertes, que a todo el mundo, no solo a México, pero países como este, pues obviamente nos desbordaron. Y entonces, ese cambio y esa inversión y ese entrar, por ejemplo, acá hubo mucha infraestructura que estaba, bueno, cuesta una piedra porque el político que la aprobó dijo que había abierto un hospital y no era cierto, había casi 270 hospitales iniciados que nunca se habían seguido. Entonces, todo eso a mí me parece que ya lo sabíamos, quedó evidenciado. Y obviamente en el año en que se dio además la pandemia, bueno, pues se han hecho avances, pero a mí me parece que por ahí va a haber un avance muy importante a nivel mundial, ¿eh? Si algo quedó claro, incluso, y tú decías, Elena, y a mí no me gusta nunca comparar con Estados Unidos, es injusto. Somos infinitamente, por lo que quieran, por historia, por jodidos, por lo que ustedes quieran, pero compararnos con Estados Unidos, que es la economía más rica del planeta, me parece súper injusto porque al final siempre salimos mal, es obvio. Y Nueva York vivió momentos terribles y demostró que esa falta de compromiso en términos de una salud pública, en Europa pasó lo mismo, digo, y con todo que la salud pública en Europa, depende del país también, bueno, pues es infinitamente más abierta para la mayoría que lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos las comorbilidades fueron algo que afectó también muchísimo a la población. Entonces, no me gusta compararlo porque salimos mal librados, injustamente me parece, y más bien me gusta más, en todo caso, ver cómo Argentina, si Venezuela, si Brasil, para tener como contrapesos más, digamos, semejantes. Y termino con esta otra cosa. Bueno, acá sí hubo clases virtuales. Y también creo que hay una cultura de la complacencia que de repente decimos, bueno, los chicos se perdieron. Mira, yo tengo un hijo acá en el cuarto de junto con clases virtuales igual hace un año. Jovencito, como a las edades que tú mencionabas, Alejandro. Y yo creo que hay un punto en el cual ellos han aprendido mucho,
Habría que preguntarles a ellos su experiencia. Y la otra es que, bueno, jóvenes, igual que a los adultos, nos toca porque es la vida y también no todo tiene por qué ser como uno pensaba que debía ser en términos de la parte de, digamos, hay que adaptarse y parte de la naturaleza humana está también en aprender a adaptarnos a riesgos y desafíos tan fuertes y decir hoy, y con esto concluyo, Elena, nosotros los aquí presentes, pues tuvimos la suerte que no nos tocó el bicho, espero que a nadie le haya tocado tampoco el bicho en términos familiares con una afectación mayor, pero somos sobrevivientes y creo que eso es un acto importante para celebrar. Gracias, Leti. Carlos. Sí, yo diría que para un relanzamiento de la región, que probablemente sea la más afectada en términos proporcionales, y bueno, y en algunos casos hasta en absoluto, ¿no? Respecto a mortalidad y contagio. Yo creo el primer desafío que lo estamos abordando desde CEDICE en Venezuela es repasar los fundamentos de economía de la salud, ver si podemos mejorar las condiciones de acceso a los servicios, de acceso a financiación, de investigación, e incluso ver cómo podemos dinamizar el mercado laboral de personal médico y de personal de enfermería y de personal administrativo de hospitales, ¿no? En el caso de personal médico y enfermería, pues nuevamente las agremiaciones tienen mucho poder de veto, son carreras bastante costosas, entonces de algún modo mejorar la oferta, ampliar la oferta y quitar excesivas regulaciones podría ayudar a dinamizar el mercado de salud. Que insisto, no solamente proveer el servicio, también es cómo financiarlo y seguramente la prevención ahorraría muchos problemas, ¿no? Luego, por otra parte, sí, el mercado laboral de América Latina fue quizás lo que hizo que fuera esto tan duro por la informalidad tan alta que hay, ¿no? Y además entonces la gente, claro, si no sale a la calle no come, ¿no? O sea, te mueres de hambre, tan sencillo como eso. Hay mucha gente que vive pues, de vender algo en el día, ¿no? Entonces es la realidad. Entonces eso se reveló mucho y también nos quedó claro que los gobiernos con menos espacio fiscal, los que estaban más indisciplinados en sus finanzas públicas y con menos capacidad de endeudamiento fueron los que menos pudieron dar ayudas compensatorias por haber encerrado a la gente, ¿no? Que al final se probó que esa estrategia no funcionaba. Yo creo que el mensaje es de ver cómo dinamizamos también el sector privado, ver si de todo este aprendizaje mejoramos temas que son los que nos pasaron factura, la baja recaudación, la excesiva informalidad. Creo que esto debería movernos una reflexión en ese lado. Me preocupa que lo politicemos, ¿no? Esto yo no sé qué giro político hacia lo que llamamos izquierda o derecha, ¿no? Parecería que de alguna forma estás creando una bomba, ¿no? Y en algunos países ya se ha visto. Aquí en la región lo hemos visto en Colombia, pues en Perú está clarísimo, y en otros países de la región, que un giro hacia la izquierda, porque crees que con más, bueno, pues esto genera un problema distributivo tremendo y crees que la solución es más Estado, ¿no? O más gobierno. Es peligroso, pues posiblemente por tener mucho gobierno es que estamos en este enredo, ¿no? Y no tener mucho gobierno, sino mucho gobierno que no funciona bien, que es lo peor, ¿no? Mucho gobierno, además es un gobierno que no hace bien su gestión. Entonces eso es un peligro. Entonces me preocupa que eso sí sería realmente sepultar a la región, ¿no? Que vayas otra vez hacia estos discursos populistas que hemos vivido y nuevamente estas salidas autoritarias inspiradas en la Cuba de Fidel Castro. O sea, que vayamos hacia eso, quiere decir que no aprendimos no solo de la pandemia, sino nada, ¿no? Y cerrando con este libro de Sandel sobre la teoría de la meritocracia, que podemos estar de acuerdo con él o no, pero hay una frase que me gustó. Él dice que la pandemia nos sorprendió técnicamente preparados, pero no moralmente preparados. Yo lo rescato eso un poco hacia la filosofía de los derechos de los ciudadanos y todo lo que es la política y los derechos políticos, ¿no? Como que no nos agarró preparados y estamos listos para vulnerar a todo, ¿no? Lo que hemos logrado ganar en esta república de derechos, de leyes, pues con esto como que es la excusa para volarte todo eso. Entonces el mensaje, no recuperarse con más trabajo, más sector privado, más iniciativa, y sí tenemos que darle por usar el término, un overhaul, como dicen en las líneas aéreas, a la economía de la salud, revisar bien cómo podemos dar mejor provisión de eso, y no significa más Estado, yo creo que puede ser más bien algo menos de Estado y más inteligencia.
y pone al Estado menos como proveedor y más como financiador. Ya lo veremos, pero tenemos mucha tarea pendiente. Tomemos el desafío por la buena. Y creo que para estas actividades van en esa dirección. Los centros de pensamiento económico, pues producir. Producir, yo creo que esa es la solución. Ser productivo. Y no subestimar la iniciativa y la inteligencia que pueda tener el individuo y el ciudadano, porque creo que ya llevamos, hay teorías que dicen que en 21 días nos acostumbramos a algo, y ya llevamos año y medio, poco más, países más, países menos, unos más flexibles, otros más rígidos. En Honduras es bastante curioso, como hace poco preguntaba yo, y seguimos en toque de queda. Tenemos toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, y parece que eso no va a acabar pronto. Entonces, y ya nos acostumbramos, y muchos dicen, pero es que yo ni salgo en la noche. Entonces, como yo ni salgo en la noche, entonces no me afecta la corrupción que se está alimentando a raíz de estas situaciones. Muchas gracias a todos. Definitivamente que ha sido un debate muy rico. A veces los debates más ricos son cuando no todos estamos de acuerdo, entonces construimos, y esa es también algo que hemos aprendido en pandemia. Como decía Leti, somos sobrevivientes de esto, de cómo, esa creo que va a ser una de las tareas más importantes que vamos a tener ya, y que tenemos ya, es cómo poner en conjunto ideas a pesar de las diferencias y de los diferentes ángulos y realidades que cada uno podemos tener. Así que ha sido un gusto estar moderando esta conversación. Muchas gracias a todos, Alejandro, Leti y Carlos, por su tiempo. Así que cedo la palabra a Fanny. Muchas gracias, Elena. Muy interesante la mesa de debate. Vamos a cederle la palabra a Silvia Mercado, quien es la coordinadora del proyecto Relial de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Silvia. Gracias, Fanny. Sí, antes de los agradecimientos, también quiero compartir una preocupación que expresó muy bien Alejandro, que decía, pues bueno, estamos ahora platicando sobre cómo recuperar las libertades. No debimos haberlas perdido, y eso como liberales que defendemos al individuo, ahí creo que nos vimos un poco tibios, pero bueno, no es tan tarde para ver cómo hacemos. Nos recuperaremos de alguna manera, apoyaremos a las pymes, estaremos ahí dando lata con nuestros índices y toda forma, pero creo que esa es una reflexión importante para todos los que, pues bueno, nos juntamos debajo de los principios liberales. Entonces, a partir de eso, bueno, creo que la mesa ha sido muy rica, justamente por la diversidad de voces. Creo que eso nos va a ayudar, Elena, a poder perfilar, entonces, pues, cuál es la respuesta que vamos a dar a futuro, ¿no? El ciclo de conferencias de 5 propuestas para la innovación, pensando que el siguiente año, que los siguientes meses van a ser desafiantes, distintos, y queremos, pues bueno, tener estas plataformas que nos ayuden a repensar cómo encarar el futuro. Entonces, a partir de eso, muchísimas gracias a los participantes que nos acompañaron prácticamente 2 horas, a la Alianza, a Relial, a todo el equipo detrás, Fanny, Elizabeth, bueno, sí, Berta Pantoja, todos los que de alguna manera ya nos conocen, muchísimas gracias por hacer esto posible. Por supuesto a Constantin Cule, a Leticia Calderón, Alejandro Bongiovanni, Carlos Gueder, por acompañarnos, haber estado toda la sesión previa escuchando a Constantin, y pues ahora haciendo una mesa súper importante para nosotros, para tener en cuenta que se viene más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Y bueno, para finalizar, le cedo la palabra a Elena Toledo, quien tendrá pues unas importantes palabras que decir. Y aquí vengo otra vez. Bueno, sí, como está, este va a ser el formato de casi todas nuestras siguientes 4 conferencias. Es un ponente que nos pone el tema en general, la arista que vamos a abordar en general, y luego una mesa regional que nos va a ayudar a aterrizar todas estas ideas a nuestra realidad más cercana. Y bueno, nuestra siguiente conferencia es el 27 de julio y es con la reconocida economista Deirdre McCloskey, quien nos va a hablar sobre el impacto de la esperanza en la economía. Que va a estar muy interesante. Definitivamente que están todos muy invitados a que puedan unirse. Pronto van a tener el link para que ya se puedan registrar.
Esperamos que sea de mucho provecho, porque no siempre tenemos la oportunidad de escuchar a Deidre McCloskey así de cerca, de estar en un Zoom con ella, así que va a ser una oportunidad privilegiada que vamos a tener y cómo luego podemos aterrizar todas estas ideas a nuestra peculiar y a veces un poco exótica Latinoamérica. Para poder rebotar ideas y propuestas y como hemos estado viendo, porque una de las riquezas de este programa es que al final vamos a tener un documento que va a englobar todas estas conferencias y que van a hacer una propuesta ya más tangible para poderse reproducir. Por eso es que tenemos gente de todos los países para poder tomar en cuenta todas las voces desde las diferentes realidades. Así que gracias a la Alianza para Centroamérica, gracias a Relial, gracias a Caminos de la Libertad y en general a la Fundación Frederick Naumann por hacer posible este espacio tan necesario en este momento todavía muy complejo de la pandemia. Gracias. Gracias, Elena, y que tengan buen día a todos. Muchísimas gracias. Saludos a todos.